Pasamos, por tanto, a la moción presentada por Eduardo Laterés, en nombre del Partido Popular del Sestao, relativas a las ayudas de emergencia social. Eduardo. Sí, bueno, si hemos presentado esta moción aquí, bueno, todos somos conscientes de los problemas que se están dando en numerosos ayuntamientos y Sestao es uno de ellos, en cuanto que muchas veces no se disponen de los recursos necesarios para atender la creciente demanda de ayuda de emergencia social, debido a que la insuficiencia presupuestaria recibida por el Gobierno vasco no es suficiente y, como ya he dicho, son los consistorios los que se ven obligados a complementar las ayudas de emergencia con los recursos propios y que asumen así una competencia que en principio no les corresponde. Sestao es uno de esos casos y además que se está haciendo un esfuerzo importante para complementar estas ayudas. Eso no lo cuestionamos. Tampoco cuestionamos el trabajo hecho por el Gobierno vasco. Todos sabemos la situación presupuestaria en la que está en estos momentos. Entiendo que eso no es un debate para este pleno municipal, en el que no vamos a entrar, pero por eso mismo es por lo que presentamos esta moción, en la que se insta al Gobierno vasco a que a lo largo del presente ejercicio consigne las cuantías presupuestarias suficientes para responder de forma adecuada a la demanda real que existe de las ayudas de emergencia social de los ayuntamientos. Nosotros, evidentemente, lo que nos preocupa en estos momentos es la demanda del municipio de Sestao, y lo que queremos es ese esfuerzo por parte del Gobierno vasco para poder hacer frente a este incremento de ayudas de emergencia social que tenemos en nuestro municipio. Como ya he dicho, no pretendemos cuestionar la labor ni la actitud ni del Gobierno municipal ni del Gobierno vasco, sino simplemente el hacer frente a estas ayudas de emergencia social. Eskerrik asko. Iván. Bueno, el casco berriro. Desde Euskal Herria Bildu. Desde Euskal Herria Bildu compartimos la instancia que debe de hacer este ayuntamiento al Gobierno vasco para que las ayudas de emergencia social sean garantizadas para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social. Y por ello vamos a votar a favor de esta moción, y haremos todo lo que sea en nuestra mano para que esto no se pierda. Pero también nos gustaría mostrar nuestra sorpresa e incredulidad por la forma por la que el Partido Popular presenta esta moción. Es decir, el Partido Popular se permite el lujo de exigir responsabilidades al Gobierno vasco en lo referente a la exclusión social, como si su política de gobierno no tuviera ninguna responsabilidad en ello. Creemos, por tanto, que el Partido Popular del Estado debería decir en esta moción: exigimos al Gobierno de Madrid que retire todas las leyes de su política de recortes laborales y sociales causantes de la situación actual, la cual ha llevado a esta sociedad a una situación de paro y pobreza. Debemos recordar que Sestao ha sido uno de los motores industriales del Estado y de Euskal Herria. Aquí vino gente de muchos lugares a trabajar en sus empresas, en las cuales muchos murieron en ellas. Pero en las décadas de los 80-90, así como los primeros de esta misma, tanto los gobiernos del PSOE y PP en el Estado español y el PNV en la Comunidad Autónoma Vasca, hemos asistido a uno de los mayores desmantelamientos industriales que se recuerdan: ABB, La Naval, Altos Hornos de Vizcaya, Bajo Whitford, y como consecuencia de ellos nos han dejado degradación urbanística, paro y pobreza, sin ningún tipo de compensación. Esto demuestra que el Gobierno de Madrid nos condena a la ruina económica y social. Por ello, Euskal Herria Bildu apuesta por la soberanía plena de Euskal Herria, de forma que sea nuestro pueblo el que decida sobre sus recursos económicos sin ningún tipo de imposición. Por supuesto, compartimos el hecho de que las instituciones vascas tienen que darse cuenta que la situación social de nuestro municipio va cada vez peor. Pero vemos que no es así, ya que han vuelto a reducir las ayudas a la vez que se amplían las coberturas. El Gobierno vasco debe darse cuenta de que si no nos ayudan tendremos que hacerlo desde los presupuestos municipales, dejando al ayuntamiento en una posición de difícil gobernabilidad. Y si esto fuera poco,
debemos devolver dinero que en otras épocas de bonanza recibió este ayuntamiento para no pagar las consecuencias de las malas gestiones y los mandatos. Ya va siendo hora de que las instituciones se dejen de gastar dinero en grandes obras de ningún carácter social, como el tren de alta velocidad, los Supersur, puertos exteriores, e inviertan en las necesidades básicas a vivir dignamente, como son el trabajo, la vivienda y los derechos sociales. Estoy de caso. Solís. Sí, nosotros también vamos a votar a favor de esta moción y al margen de la situación general que hay en el país, creemos que esta es una de las situaciones típicas en las que las instituciones supramunicipales aprueban leyes y normativas por medio de las cuales reconocen derechos a los ciudadanos, les dotan en primera instancia y posteriormente pues les dotan insuficientemente o les dejan de dotar, con lo cual traspasan el problema a los municipios. Y creemos que esto es un proceder incorrecto. Se traslada hacia los ayuntamientos, que son las instituciones más débiles, responsabilidades que no tienen, y en situaciones de crisis como la actual esto se convierte en un problema prácticamente irresoluble, con lo cual se deja de satisfacer las necesidades perentorias de infinidad de familias, de personas y familias, y digamos que se les conduce hacia una situación de exclusión social, que es lo que pretende en principio la normativa evitar. Por tanto, creemos que lo que hay que hacer es trasladar al gobierno vasco la necesidad de que se haga una aportación extraordinaria, porque la situación de crisis hace que las necesidades sean mayores y que por tanto es imprescindible hacer un esfuerzo desde las arcas del gobierno vasco. Sabemos que todos los años se producen este tipo de situaciones, se han venido siempre haciendo ampliaciones de aportaciones y en este caso pues entendemos que se debe hacer para no hacer incurrir al ayuntamiento en más problemas de déficit y de insuficiencia presupuestaria como los que estamos viviendo. Eskerrik asko, José Luis. Dori. Sí, egun on guztioi. El Partido Popular trae para su debate al pleno una moción que, como no podía ser de otro modo, también a nosotros nos preocupa. Nos preocupa su fondo, nos preocupa como partido y como representantes municipales de un municipio que tiene una población con una tasa elevada de personas que no pueden acceder por sí mismos a ejercer sus propios derechos sociales y que por lo tanto se ven abocados a solicitar prestaciones sociales. Personas pensionistas, desempleados y personas que por uno u otro motivo no llegan a fin de mes tienen que recurrir a la solicitud de ayudas de emergencia social. Solo desde el año 2011 la demanda en ayudas de emergencia social en el año 2012 ascendió a 539 expedientes. Fueron 104 más que en el ejercicio anterior, de los cuales 169 personas o unidades de convivencia solicitaban por primera vez una ayuda de emergencia social en nuestro municipio. Este dato nos refleja el incremento importante de personas que en Sestao, de seguir bajo esta situación económica precaria generalizada, continuarán siendo solicitantes de ayudas de emergencia social en nuestro ayuntamiento en este año y en algún año más venidero. Es verdad que el contexto económico que soportan las administraciones no es el más idóneo en este momento, pero no por ello se ha dejado de solicitar directamente al consejero de Empleo y Políticas Sociales en este primer semestre del año más dinero para ayudas de emergencia social para Sestao. Y la respuesta que se le ha dado al alcalde ha sido que a lo largo del año se irá viendo, pero el gobierno vasco no se ha negado en principio rotundamente a que no vaya a ser así. Es obvio que seguiremos intentando que llegue más dinero para ayudas de emergencia social a Sestao y que instaremos, por tanto, a que el gobierno vasco consigne las cuantías necesarias para responder de forma adecuada a la demanda existente de ayudas de emergencia social en nuestro municipio y, por lo tanto, nuestro voto será favorable a la moción presentada por el Partido Popular. Eskerrik asko. Segundo, Eduardo. Sí, bueno, en primer lugar, agradecer tanto al Partido Socialista como al Partido Nacionalista Vasco el apoyo. Creo que han entendido perfectamente el fin de esta moción.
que era simple y llanamente poder conseguir los recursos necesarios para hacer frente a estas ayudas, especialmente de ese estado, que es lo que realmente nos preocupa. No íbamos, como ya he dicho, no íbamos más allá, no íbamos a cuestionar nada más ni pretender nada más con esta moción. Con respecto a Bildu, pues simplemente decir pues, que o no me ha escuchado o simplemente es el problema que se tiene cuando se viene con las respuestas ya escritas y no se puede reaccionar a lo que se ha puesto por otros grupos o no se sabe, no sé. Al final acaban mezclando como siempre todo, forman el totum revolutum y al final eluden el debate positivo, que es lo único que pretendíamos nosotros aquí, para terminar con el mitin político de independencia e independencia. De verdad, es que no entrábamos en eso ni queríamos eso, era otra cosa. Si lo único que saben es utilizar cualquier problema que se plantee para derivar a su directriz única, pues está en su derecho, yo no se lo voy a cuestionar, pero creo que no era el motivo de hoy. Y luego simplemente decirle que el Partido Popular lo que procuramos es en aquellos sitios, en aquellas circunscripciones, incluso en aquellas comunidades o provincias donde la situación lo permita, hacer un esfuerzo por las ayudas sociales. Y por eso mismo le voy a poner como ejemplo, que no sé si lo sabe o no se lo han contado, no sé, que por ejemplo en Vizcaya, como en Álava, en estos momentos se siguen haciendo frente a los casos de dependencia de grado 1 es gracias al Partido Popular. ¿Por qué? Pues porque sabíamos y creíamos que no lo podíamos, que la circunstancia en estas provincias no lo podíamos permitir. Ya le digo, y como eso, otras muchas cosas. Evidentemente, ya le digo, o no lo sabe, no se lo han querido contar, o no se ha enterado. Pero bueno, y de eso hay más ejemplos. Lo que pasa es que, claro, cuando solamente nos limitamos al mantra único de independencia, pues no escuchamos lo que realmente había estado expuesto anteriormente. Eskerrik asko, Iván. Me dice usted que nosotros no escuchamos, muy bien, yo le pido a usted que también escuche, porque hemos dicho que vamos a votar a favor y todavía no le gusta agradecérnoslo. También le pediré que no me hable de directrices, no me hable de directrices de cosas que vienen preparadas, porque a nosotros y a nosotras no solo son los anillos para votar a favor de cosas que ustedes presentan, muy diferentes de ustedes, que todavía no les he visto hacer nada que sí. Entonces, no hablemos de directrices y a ver si nos aplicamos un poquito después. Eskerrik asko, Iván. José Luis, ¿has intervenido? No voy. Flori. Vamos a votar. Vale. Lidia Morales. Ahí. Leire Fernández. Flori Núñez. Ahí. Ainhoa Basabe. Ahí. Jorge Adrilla. Ahí. Igor de Pablos. Ahí. Unai Lerma. Ahí. José Luis Marcos. Sí. Alessia Castelo. Sí. María Victoria Talavera. Sí. María Rosario González. Luis Felipe Finker. Sí. Jesús Ortiz. Ahí. Emilio César Ferreiro. David Salso. Sí. Iván Lancho. Bye. Amagoyo Berecertúa. Ernesto Ramírez. Ahí. Eduardo Andrés Ricoy. Sí. Óscar Rodríguez. Sí. Jesús Vergara. Ahí. Unanimidad. Queda aprobada la moción presentada. Muy bien. Empezamos, por lo tanto, con la moción presentada por Alessia Castelo, a la que se tramite de urgencia en este pleno, relativa al tema de la ultraactividad de los convenios y de alguna manera relacionada también la presentada por Amagoya Berecertúa. Sí, pero vamos a ver. Vamos a empezar con la moción presentada por Alessia. Sí,
dilo. Ya escucha, para mí el ayuntamiento está bien, no estaba bien para nosotros. Por eso es que lo mete, porque lo mete sin cargo. Si te refieres a que son las planes del mismo, son parecidos, no son iguales. ¿De qué? La misma que ayer en Juntas Generales. Ya, sí, me están metiendo todos los ayuntamientos. Por cierto, rechazada por el Partido Popular por COVID. Muy bonito. Digo porque... Directrices. Vamos a ver, que no se altere la idea. Vamos a continuar. Alexia, tiene la palabra. Sí, bueno, hay que votar la urgencia y la urgencia, me imagino que a nadie se le escapa, que la reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy en el año 2012 marcó como fecha límite a aquellos convenios que no hayan expresamente recogido que sus efectos se prorrogan hasta la entrada de uno nuevo, el día 7 de julio como fecha máxima para que pierdan sus efectos. En ese sentido, el día 7 de julio, el último pleno que hay es este y es por lo que sometemos a consideración del pleno por vía de urgencia esta moción. Es que hay casco. ¿Algún grupo que intervenir? Pues votamos la urgencia. Eduardo. No, simplemente decir que vamos a apoyar la urgencia porque entendemos que evidentemente los plazos para debatir esta moción se acortan. La cosa es que estemos de acuerdo con la moción, pero por respeto a que realmente si consideramos que es urgente, sí vamos a votar a favor de la urgencia. Entiendo, por lo tanto, que nuestro grupo, el Partido Popular, tiene que se va a votar a favor de la urgencia. ¿Nos hablamos la votación? Vamos a entrar en el fondo de la cuestión entonces. Alexia. Bueno, como os he dicho, todo el mundo conocéis la reforma laboral, que introdujo un cambio fundamental en lo que es la negociación colectiva. Se ha dado una nueva redacción en el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores, que modifica el régimen de prórroga y vigencia de los convenios colectivos y ha establecido una limitación a los efectos de los convenios de un año desde que el mismo sea denunciado sin que se haya acordado un nuevo convenio o laudo arbitral, ¿no? Salvo que exista un pacto en contrario por las partes, es decir, que haya una cláusula expresa recogida en el convenio que diga que sus efectos van más allá de lo que era la denuncia del convenio. Bueno, si no existe acuerdo, el convenio perderá sus efectos y se aplicará en su defecto el convenio estatal, si es que lo hubiera, y en caso de que no exista el Estatuto de los Trabajadores. Y hay que recordar que el Estatuto de los Trabajadores marca condiciones mínimas, entre ellas que el salario mínimo obligatorio a pagar por un empresario es el salario mínimo interprofesional, que está en torno a los 650 euros, y que la jornada de trabajo es de 40 horas semanales mínimas. En ese sentido, esta situación puede afectar en el País Vasco a más de 300.000 trabajadores. Nosotros entendemos que esta reforma choca frontalmente con el derecho a la negociación colectiva. Queremos recordar a todos los corporativos aquí presentes que los convenios colectivos son la garantía de los derechos de los trabajadores que se han logrado tras años de reivindicaciones y que no pueden ser eliminados de un plumazo por un cambio establecido en una ley aprobada por el Partido Popular de forma exclusiva, que la negociación colectiva es uno de los elementos más democratizadores de las relaciones laborales, que la autonomía y la posición de igualdad y equilibrio de las partes es la que ha permitido consolidar el desarrollo económico e industrial de nuestra comarca, al mismo tiempo que se conseguían condiciones laborales mejores para los trabajadores, y que no podemos desde las administraciones públicas, y mucho menos en Sestao, aceptar la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores que pretende el Partido Popular y al que se han sumado con mucho entusiasmo las patronales de Euskadi. En concreto, si tenéis oportunidad de leer la entrevista que hizo Mikel Anderez de CEBEC hace unos días en El Correo, no tiene desperdicio, cuando les dice que
que lo peor que puede hacer una empresa es respetar las condiciones laborales de sus trabajadores, porque ese es el peor escenario para poder introducir las reivindicaciones empresariales. Por esto, nosotros creemos que la actual coyuntura de crisis es fundamental respetar y mantener las condiciones de los trabajadores, puesto que desequilibrar a las partes y eliminar la negociación colectiva lo que va a suponer es un aumento exponencial de la conflictividad en los centros de trabajo, y que frente al desamparo absoluto en el que el Partido Popular ha dejado en este momento a los trabajadores no solo de Euskadi sino también de España, solo les va a caber a los trabajadores la lucha a pie de calle, a pie de fábrica o la judicialización de absolutamente todas las decisiones que adopte la empresa para no respetar las condiciones laborales que tienen establecidas en el convenio colectivo. ¿Y qué pretendemos en esta moción? Bueno, pues lo que pretendemos en esta moción es que el Ayuntamiento exija a todas las empresas con las que mantenemos contratos que respeten los convenios colectivos que les sean de aplicación, estén o no expresamente recogidos en sus convenios. Y lo decimos porque una administración tiene una posición de fuerza frente a las empresas que contratan. Hay que recordar que algunos de los contratos son de millones de euros y que es un porcentaje de facturación importante para las empresas y que hay capacidad de influencia para exigirles a las empresas que respeten las condiciones de sus trabajadores, porque lo que no puede ser es que una empresa pretenda no respetar el convenio, siga cobrando lo mismo de la administración y que lo que consiga es aumentar sus beneficios o rentabilizar su empresa en contra las condiciones de sus trabajadores. Por eso pedimos, por un lado, que el Ayuntamiento exija que se respeten los convenios de todas las empresas con las que trabaja, y al mismo tiempo le decimos al Ayuntamiento que solicite al Gobierno vasco que convoque la mesa de concertación para que patronal y sindicatos negocien un acuerdo de ultraactividad de todos los convenios de Euskadi, porque esa es la única garantía que en este momento existe para que todos los trabajadores de Euskadi, y son 300.000, no pierdan sus condiciones laborales a partir del día 7 de julio. Aquí no estamos hablando de intereses políticos, de intereses del Partido Nacionalista, ni de Bildu, ni del Partido Popular, ni del Partido Socialista, sino de los intereses y del respeto de los derechos que han ido consiguiendo los trabajadores de Euskadi a lo largo de todos estos años de negociación. Vamos a mantenernos, que hay mucho. Como tengo el tono alto, pues... Espero y solicito que desde los distintos grupos políticos se tenga una visión distinta a la que se tuvo ayer en Juntas Generales de Vizcaya, en la que se trató este tema y en la que no fuimos capaces de olvidarnos de nuestras siglas políticas y blindar la situación de los trabajadores de Euskadi. Ellos lo que nos están demandando ahora no es que nos centremos en nuestras ideologías, nacionalistas o no nacionalistas, sino que blindemos sus condiciones laborales. Tiempo tendremos para discutir un marco de relaciones vasco, tiempo tendremos para decir cómo tienen que realizarse otros logros, pero en este momento lo que está en juego el 7 de julio es que las condiciones de los convenios colectivos se mantengan en todas las empresas de nuestra comunidad autónoma. Por ello os pido a todos reflexión y apoyo a la moción presentada por el Partido Socialista, no para nuestro lucimiento, sino simplemente para intentar proteger en la medida de lo que podamos a los trabajadores que se relacionan con este ayuntamiento y en la medida de lo posible en la comunidad autónoma del País Vasco. Eduardo. Sí, muy brevemente. Perdón, Eduardo. No, Es que la moción es no. No, es siguiente a esta. Vosotros habréis del convenio principalmente de Bueno, primero. Sí, muy breve. Simplemente sí cuestionar que si realmente no se buscaba algo de lucimiento por parte del Partido Socialista para presentar esta moción, pues si tenemos en cuenta las fechas en las que estamos, pues posiblemente esto hubiese sido bastante más efectivo presentar esta moción con anterioridad. Y bueno, eso es, los sabrás, ellos saben cuáles son sus plazos y nosotros no lo vamos a cuestionar.
sí decir que es cierto que el 7 de julio termina el plazo, sí decir que desde luego por nuestra parte esperamos que se lleguen a la mayor parte de acuerdos posibles. Simplemente decir que desde el gobierno con esta reforma lo único que se pretendía es simplemente poder flexibilizar lo que es las relaciones laborales, teniendo en cuenta las situaciones de crisis que tenemos en estos momentos. Como ya he dicho, esperamos que sean los acuerdos que se consigan antes del 7 de julio sean los más posibles. Evidentemente entiendo que desde otros grupos no compartan esta filosofía, ya lo han manifestado en otras ocasiones. Nosotros no compartimos evidentemente los argumentos que se han presentado. También recordarles que evidentemente esta reforma no fue aprobada única y exclusivamente por el Partido Popular, sino que tuvo el apoyo de otros 3 grupos parlamentarios. Es que recasco. Iván, ¿vas a intervenir? No. Unai. Bueno, es que la situación actual de determinados convenios está basada en la legalidad vigente, que se van, menosprecia la actuación en el Estado, en Euskal Herria. Quiero decir que todo tiene que ir a Madrid a aprobarse. Entonces, si votamos esto a favor, lo que reconocemos es esa legalidad vigente. Entonces, nosotros no vamos a votar a favor. El casco. Ernesto, Unai. Sí, únicamente para manifestar que nuestro voto va a ser favorable a la moción. Principalmente y básicamente porque sí estamos de acuerdo, igualmente comparte la justificación en cuanto a que lo que no es de recibo realmente es tratar de jugar la baza de dejar pasar el tiempo y de no sentarse a negociar con la mejor de las intenciones para llegar a nuevos acuerdos o cuando menos a acuerdos en cuanto al plazo de vigencia hasta que se consigan modificar los convenios en los términos que sea procedente. Quiero dejar también clara mi posición en cuanto a que no entramos a valorar determinados juicios de valor que se hacen dentro de la justificación. Bueno, se realizan determinados juicios de valor en cuanto a cuáles serán las pretensiones con motivo de la aprobación de la reforma laboral, demás y demás, a los que no entramos a valorar, no entramos a analizar el mismo ni manifestamos conformidad respecto a ellos, pero sí en cuanto a lo que es los 2 puntos de la moción que consideramos adecuados, el hecho de que se siga respetando la ultraactividad, entonces en cuanto no se acuerde otro término, otra vigencia u otras condiciones en los convenios, indudablemente sería deseable que este aspecto se solucionase también en el ámbito territorial de Euskadi, por lo menos estableciendo diferente vigencia. El casco. Pasamos a votar. Leire Fernández, Gloria Núñez, Ainhoa Basabe, Gorka Eguía, Igor de Pablos, Unai Lerma, José Luis Marcos, Alesia Castelo, María Victoria Talavera, María Rosario González, Luis Felipe Finker, Jesús Ortiz, Emilio César Ferreiro, David Salso, Iván Lancho, Amagoya Bereciartúa, Ernesto Ramírez, Eduardo Andrés Ricoy, Óscar Rodríguez, Josu Vergara, 16 síes y 5 noes. Queda aprobada la moción presentada por el Partido Socialista. Vamos a continuar.
tenéis que mirar, ¿eh? Lo tenéis que mirar porque esto es la celular. Vamos a abordar una moción que ha presentado Amagoya de Certúa de urgencia para tratar en este pleno. Vamos a mantener un poco el silencio. Prácticamente sí, ¿no? ¿Pero esto es esto? El contenido. Sí, sí, claro. El contenido de la moción Amagoya es el texto íntegro de los 4 sindicatos que han analizado, el íntegro. Digo, para que como los sindicatos repartieron a los grupos políticos el escrito, sabemos todos de lo que estamos hablando. No, pues digo, para saber. Vale. En primer lugar, hay que tratar la urgencia. ¿Quieres? No, tampoco, es la misma. No, yo voy a suscribir las palabras que se les pongo a Alexia para el de urgencia, porque son las mismas condiciones. Entendemos, damos por repetida la votación. No, votamos. No, por la urgencia, mujer. La urgencia. Repetimos la urgencia, que por unanimidad. Pues vamos por unanimidad en la urgencia. Consideráis unánime, ¿verdad? Venga, vamos a entrar al fondo de la moción. Amagoya. Nosotros vamos a dar la palabra a la sección sindical del Ayuntamiento para que defienda la moción. Bueno, en principio decir que a pesar de que hay varias interpretaciones con respecto a que en el acuerdo que tenemos recientemente, de aplicaciones Estado, se puede interpretar que hay una cláusula que nos salvaría de la reforma, pues una vez consultados los servicios jurídicos de los diferentes sindicatos, como hay contradicción entre ellos y unos interpretan que sería necesario volver a hacer un posicionamiento con respecto a la vigencia, pues nosotros, por asegurarnos de que eso sea así y salvaguardar los intereses de las trabajadoras y trabajadores afectados, pues hemos dado traslado a todos los partidos políticos de esta moción que hemos presentado unánimemente las centrales sindicales que conformamos la Junta de Personal de este Ayuntamiento. Entonces, bueno, en principio, una vez dada la explicación esta, desde la parte sindical, os pedimos a todas y a todos el apoyo a esta moción. Está además explicaros el gran retroceso que esta reforma ha supuesto a la clase trabajadora. Por eso tiene una gran importancia que hoy la clase política que representa este municipio muestre su apoyo a las trabajadoras y trabajadores afectados por esta reforma. Nos hubiese gustado no tener que recurrir a la moción para salvar esta cuestión, pero la negociación del convenio no ha finalizado a tiempo y otra vez estamos igual. Esperamos que no nos volvamos a quedar una vez más sin firmar un nuevo convenio, ya que el que tenemos ha hecho más de una década. Necesita renovarlo y eso yo creo que es evidente. Por lo que aprovechamos también esta intervención para pedir que la negociación se ponga otra vez en marcha de forma inmediata. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Grupos que quieren intervenir. Eduardo. Sí, simplemente, bueno, decir que en primer lugar reiterar lo que ya he expresado en la moción anterior, pero aquí sí me gustaría especialmente pedir una colaboración entre todos para que realmente se firme este convenio, que somos ya varios los que llevamos asistiendo a muchas negociaciones para el convenio desde hace bastante tiempo, y reitero, si antes he dicho que me gustaría que los convenios se firmen lo antes posible, de verdad y sinceramente que espero que en que especialmente sea así. Y luego, por último, sí decir que yo entiendo que la moción que aquí se presenta no es lo mismo
que lo que presentaban los sindicatos, lo que se manifestó parte de los sindicatos, porque yo entiendo que cuando se vota una moción se vota la parte dispositiva y la argumentación. Evidentemente, la argumentación que vamos a votar hoy aquí no tiene absolutamente poco que ver o difiere en varias cosas con lo que se presentó por parte de los sindicatos. Yo simplemente aclararlo, sin más, porque entiendo que no es lo mismo. No es lo mismo porque se vota la moción en conjunto. Es que ricasco, Eduardo, Amagoya. Yo no estoy de acuerdo, Eduardo. O sea, nosotros lo que hemos hecho es argumentar por qué estamos de acuerdo y con todo lo de abajo. Si el problema que tienes, que yo entiendo cuál es que viene a nombre de H. Bildu, pues para no poder votarla, o sea, si prefieres que la sección sindical la meta por libre y así la vas a aceptar, yo no tengo ningún problema en quitar la nuestra y meter otra, y que ellos metan la suya. Porque la parte dispositiva es exactamente lo que se pone. No va a poner, porque presentarse que se votase la moción, no íbamos a votar en contra, más la presentación del Partido Popular, porque lo que vamos a votar es distinto. Luego tienes el turno. Alexia. La verdad es que a mí la sinceridad de Eduardo me pasma, ¿no? Y la del Partido Popular también, ¿verdad? Dice, ojalá se firmen pronto los convenios colectivos. Y como veía que la gente no se animaba y los trabajadores no negociaban, ¿qué ha dicho? Oye, esto lo arreglamos en un pistas. Reforma al canto, quitamos la vigencia de los convenios y el que no negocie que se quede con el estatuto de los trabajadores 600 euros y 40 horas. O sea, es así de sencillo. O sea, me encanta la compasión con la que luego se manifiestan en las instituciones públicas como si ellos me hubiesen roto un plato. La verdad, increíble. Bueno, yo con respecto a la presentación de la moción, yo creo que los sindicatos podían, las centrales sindicales, las 4 centrales sindicales del ayuntamiento podían haber presentado este escrito directamente para que fuera tramitado por la alcaldía al pleno de hoy. Y si el alcalde no hubiera aceptado su petición, un grupo político podría haber facilitado la urgencia en ese tema. Yo no tengo constancia de todos esos trámites, puede ser que sea así. Nosotros creemos que el convenio del Ayuntamiento de Estado no tiene ninguna dificultad, porque tiene cláusula expresa que dice que mantiene su vigencia hasta que se firme uno nuevo, y esa es una de las pequeñas salvaguardas que tiene la reforma laboral del 2012. Aún así, si creen que es mejor, aunque yo creo que es dar un argumento, si no soy de los servicios jurídicos de los sindicatos, pero creo que es dar un argumento en contra de la posibilidad que se abre a algunos de los convenios que no lo van a tener tan fácil como lo podemos tener aquí, en la que estamos de acuerdo la mayoría en ratificar esta cláusula, nosotros no tendríamos ninguna dificultad en ratificar lo que se establece aquí, que dice que el acuerdo que regula las condiciones laborales de todos los trabajadores del ayuntamiento está en vigor y tendrá una vigencia indeterminada hasta que otro de igual rango lo sustituya. Mayor dificultad tenemos con lo que se quiere decir en el segundo párrafo cuando dice, asimismo, las medidas que estén en vigor y no estén en el acuerdo, no sabemos dónde están, también tendrán esa vigencia. Y tampoco tiene sentido el párrafo tercero que dice los acuerdos o medidas que se puedan adoptar de aquí en adelante también tendrán la vigencia indeterminada. Pues cuando acordéis el acuerdo concreto de futuro, ya le pondréis la cláusula de salvaguarda, no de forma previa que nazca, sino en el momento del nacimiento, ¿no? Que es un poco lo que hay que prever ahora con la nueva regulación de la negociación colectiva, con lo cual no sabemos muy bien cómo se va a tramitar este tema, pero nosotros no tendríamos ninguna dificultad en ratificar que el convenio del Ayuntamiento de Sestao para sus trabajadores tiene que mantener su vigencia y sus condiciones hasta que sea sustituido por otro nuevo negociado con las partes. Es que ricasco, Alexia. Que bueno, a ver, vamos a centrar el asunto al final de la intervención de la portavoz del Partido Socialista. Considero que efectivamente lo está centrando. El Partido Nacionalista Vasco también estaría de acuerdo con aprobar el primero de los puntos del contenido del escrito que preparan los sindicatos, en concreto porque tiene por objetivo establecer, tal y como manifiesta, que el acuerdo que regula las condiciones está en vigor y tendrá una vigencia indeterminada hasta que otro de igual rango lo sustituya. Comparto también la reflexión planteada por la portavoz del Partido Socialista
en cuanto a que quizá ni siquiera es necesario ratificar esto, porque la propia reforma laboral establece que la vigencia de un convenio colectivo, una vez denunciada y cumplida la duración pactada, se producirá en los términos que se hubiesen establecido en el propio convenio, y el nuestro ya contiene una referencia a que sigue en vigor, se mantiene en vigor, pero no obstante, indudablemente estaremos a favor de aprobar y ratificar expresamente que van a seguir vigentes las condiciones del convenio colectivo aplicables a los trabajadores laborales de este Ayuntamiento de Sestao. En principio solicitaría un receso precisamente para que más o menos en estos términos pudiéramos llegar a algún acuerdo, porque me parece que las conversaciones que en su momento se han venido manteniendo en la negociación, ninguno de los grupos políticos estaba en contra de efectivamente valorar esta otra actividad, es decir, todos estaban de acuerdo con seguir manteniendo quizá entiendo que estaban de acuerdo en seguir manteniendo estas condiciones hasta que se modificase el convenio, y para, bueno, a partir del texto de los sindicatos, quizá modificar ligeramente la redacción del mismo y aprobar con el máximo consenso posible una moción que ponga de manifiesto claramente cuál es la voluntad política del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Sestao, y luego pues, inste al Gobierno quizá a formalizar la misma en el acuerdo que sea pertinente. Realizamos por tanto un receso de cuarto de hora. De silencio. No, nosotros solamente decir que estamos de acuerdo en retirar el segundo y el tercer punto de la moción y mantener intacto el primero. Entiendo que como somos mayoría a la hora de votación, no hay acceso. Perfecto. Trataría de modificar cuando menos alguna cosa. ¿Alguna coma quiere modificar? Si el alcalde dice 5 minutos en lugar de 15, no pasa nada. 5 minutos, quiere 5 minutos. 5 minutos, venga. Vamos a continuar con el pleno. ¿Tenéis algo que transmitirnos? Bueno, el texto que se presenta para su votación va a quedar redactado de la siguiente forma, que es: el Ayuntamiento en pleno acuerda la no aplicación de la reforma laboral en lo concerniente a la ultraactividad, y por ello aprueba el siguiente pacto de vigencia del convenio que regula las condiciones de personal laboral, modificando su artículo 3, e insta al equipo de gobierno a la formalización del mismo. El acuerdo que regula las condiciones laborales de los trabajadores de este ayuntamiento está en vigor y tendrá una vigencia indeterminada hasta que otro de igual rango lo sustituya. De las conversaciones mantenidas, pues bueno, cada grupo político manifestará lo que tenga que manifestar, pero en principio toca indicar que es el texto que resultará aprobado en este pleno municipal. ¿Qué recasco? ¿Algún grupo quiere intervenir? Si no, pasamos a votar. El texto que Unai acaba de leer textualmente. Así es. Leire Corrales. Bye. Leire Fernández. Flori Núñez. Bye. Ainhoa Basabe. Bye. Gorka Guía. Bye. Igor de Barros. Bye. Unai Lermas. Bye. José Luis Marcos. Sí. Alesia Castelo. Sí. María Victoria Talavera. Sí. María Rosario González. Bye. Luis Finker. Sí. Jesús Ortiz. Bye. Emilio César Ferreiro. Sí. David Salso. Sí. Iván Lancho. Bye. Amagoya Vélez Artúa. Bye. Ernesto Ramírez. Bye. Eduardo Andrés. No. Óscar Rodríguez. No. Josu Vergara. Bye. 19 síes y 2 no. Queda aprobada la moción presentada, tal y como ha dado lectura el señor delegado del Consejo. Muy bien, este casco. Pasamos a tratar la moción de urgencia presentada por Alesia Castelo en nombre de su grupo, de
en relación a la Unescola de Mar Gonzalo. En primer lugar, vamos a debatir la urgencia. Alexia. Sí, la urgencia de la moción viene justificada porque hoy en este pleno... La moción, Ahí es que... Vamos a continuar, Alexia. Sí, para justificar la urgencia, habéis dado cuenta en el primer punto del orden del día una modificación aprobada por el alcalde para dotar 286.000 euros para la implantación de una agroescola, la ejecución de una agroescola en el colegio Antonio Trueba, en el antiguo parvulario de Antonio Trueba, que era el centro de orientación pedagógica. Si el Pleno no determina hoy o determina hoy el uso de este dinero, esta moción el mes que viene no tendría ningún sentido. Por eso queremos someterlo a la consideración de los corporativos, lo que proponemos en la proposición. ¿Algún grupo quiere intervenir? Vamos a votar la urgencia. Leyes Corrales. Leyes Fernández. Loli Núñez. Ainhoa Basabe. Gorka Guía. Igor de Pablo. Unai Lerma. José Luis Marcos. Sí. Alessia Castelo. Sí. María Victoria Talavera. Sí. María Rosario González. Luis Fesinker. Sí. Jesús Ortiz. Emilio César Ferreiro. David Sasso. Sí. Iván Lancho. Amagoyo Vélez de Artúa. Ernesto Ramírez. Eduardo Andrés. Sí. Óscar Rodríguez. Sí. Josu Vergara. Bye. Por unanimidad se declara de urgencia el tratamiento de la moción. Bueno, aprobada la urgencia entonces, entramos a debatir el fondo. Bueno, sin entrar... Sí, así no es. Gracias, señor alcalde. El resultado final de la moción es una propuesta de transferencia de crédito. Las modificaciones presupuestarias a estas alturas del mandato conocemos todos ya que están sujetas a una doble legalidad. La primera es la derivada de la propia normativa presupuestaria, la norma foral presupuestaria de las entidades locales, a la que debe añadirse además en este momento las consecuencias y el alcance de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Las consecuencias derivadas de las dos normas que acabo de invocar a la modificación propuesta no me es posible valorarlas en este momento y en consecuencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la norma foral de la norma municipal de ejecución presupuestaria y en el 92.2 del reglamento de organización, solicito al alcalde que deje el asunto sobre la mesa en los términos que establece el artículo del reglamento que acabo de leer.
Alexia. Sí, ahora, a pesar de la intervención realizada por el interventor municipal, nosotros nos gustaría explicar el porqué de nuestra proposición y la proposición que se podría hacer posteriormente de ejecución del acuerdo si con el mismo se solventa su solicitud de trámite. Y lo decimos porque bien es verdad que lo que han mencionado él, la norma foral presupuestaria, la ley estatal presupuestaria establece que hay que estudiar las condiciones de las modificaciones que se proponen, pero también es igual de cierto que la modificación realizada incumple la ley de estabilidad presupuestaria y obliga a este pleno el próximo mes a adoptar un acuerdo de reequilibrio del presupuesto municipal, con lo cual lo podremos hacer con una o con otra decisión. Y en segundo lugar, no se cambia el destino del dinero, es decir, va de inversión a inversión. No es de inversión a gasto corriente, sino de inversión a inversión. Y no va de una inversión en colegios públicos a una inversión en calles, sino que va de colegios a colegios. Con lo cual, nos cuesta o no comprendemos el alcance de la imposibilidad de análisis de la misma, pero comprendiendo que tiene capacidad para proponerlo, nos gustaría decir cuál es y qué sustenta nuestra propuesta y que posteriormente, si el Pleno lo acordara, quedara en suspensión su aplicación en tanto en cuanto el interventor pueda realizar ese informe. A nosotros no nos preocuparía. Pero lo decimos porque si no, el Pleno no ve este acuerdo este mes, el mes que viene será tarde. Será tarde porque el equipo de gobierno puede decidir el inicio de la ejecución de las obras y una vez iniciadas no tendría ningún sentido que estaríamos debatiendo esto. Y lo digo, la justificación se ha hecho sin entrar en grandes relatos históricos. Nosotros creemos que no es una decisión acertada el traslado de la Haurreskolak, pero esto lo hemos podido debatir en comisiones informativas y en algún pleno municipal, y creemos que la ubicación que se ha elegido, que es el Centro de Orientación Pedagógica, no es ni la mejor ubicación ni además la obra además tiene una serie de afecciones importantes a este servicio. Nosotros lo hemos dicho siempre, creemos que las haurreskolak tienen que estar en el mismo colegio público en el que se desarrolla la educación primaria para que el niño o la niña, desde que entra en contacto con el ámbito escolar, se pueda mantener siempre en el mismo edificio y que además sea un edificio público, ¿no?, en la medida de lo posible. Y creíamos que el Colegio Marco Unzaga reunía estas condiciones porque tenía espacio suficiente. Es decir, ahí había una haurreskolak perfectamente equipada y el edificio no está ocupado en su totalidad. Pero aquella decisión se adoptó y la haurreskolak se tiene que trasladar y ningún sentido tiene que en este momento insistamos en el mantenimiento en el Colegio Marco Unzaga, puesto que la Delegación de Educación va a iniciar las obras para desmantelar la haurreskolak la semana que viene. Y contra eso ya pues no vamos a poder hacer nada, ¿no? Pero claro, el traslado de la haurreskolak, entre las opciones que se barajaron por el equipo de gobierno hay varias y hemos elegido la más cara. Hemos elegido la que mayor coste tiene para las arcas municipales en una situación de cierto ajuste presupuestario. Entonces no se entiende que nos vayamos a gastar 50 millones de las antiguas pesetas para hacer 2 aulas, es decir, a 25 millones por aula, cuando tenemos la posibilidad de con 60.000 euros ampliar la haurreskolak de Vistalegre y dar cobertura a todos los vecinos en ese edificio. Recordaros que Sestao tiene 1 kilómetro cuadrado de terreno residencial, que es donde estamos todos. Si en un principio es válido cerrar la piscina de las Llanas a que todos vayamos a la piscina de la Benedicta y no surge ningún problema porque nos desplacemos, no entiendo tampoco yo las reticencias que se tiene para que vayamos a una única haurreskolak con capacidad para toda la matriculación que se solicita. En ese sentido, recordaros que el COOP es un servicio donde se hace lo que es la formación e innovación de los profesores que atienden en la educación pública, no solo de Sestao, sino de Sestao de Portugalete y Santurtzi, que tienen unas infraestructuras totalmente equipadas, con todo el equipamiento de red e infraestructura informática que les ha hecho falta y que se la vamos a desmontar ahora por ocupar esos locales en vez de irnos a otros que tenemos a nuestra disposición y vacíos en el edificio de Vistalegre. Sabéis perfectamente, y lo digo porque todos los grupos políticos participamos cada uno en un colegio público, en el consejo escolar, que tiene necesidades de pequeñas inversiones. En el colegio de Vistalegre en concreto, creo que es Amagoya la representante,
llevan ya unos meses con el gimnasio cerrado porque el tejado está en tan malas condiciones que entra agua directamente al cuadro eléctrico y no se pueden permitir el riesgo que eso supone para que los críos lo utilicen. Sabéis perfectamente que el gobierno vasco ha retirado el 40-60, el programa de inversiones en los colegios públicos, y si el ayuntamiento no pone este dinero, el año que viene ese gimnasio se seguirá sin poder utilizar. Más allá de que necesitan ampliar la biblioteca para poder seguir trabajando en determinados programas que han empezado de interculturalidad y de la línea D que ha abierto el colegio, así como las unidades que tienen en los baños del edificio, ¿no? En ese sentido, lo que le decimos al equipo de gobierno es que pudiera ser reconsiderado este proyecto a futuro en una mejor coordinación con el Departamento de Educación, que en este momento la inversión es mucho más pequeña en el Colegio Vistalegre, que con el resto del dinero podría hacer frente a las necesidades del resto de los colegios, que no vamos a tener otra forma de hacerlo. Podemos arreglar Vistalegre, podremos atender las demandas de Cueto, que también tiene que hacer una revisión de la instalación eléctrica y no son cosas menores, es decir, la instalación eléctrica correctamente revisada es garantía de seguridad para los críos que asisten a ese colegio. Podemos atender las demandas del colegio de Marconzaga, que ya sabéis que tienen algunas y en el pleno pasado nos dijo Óscar algunas porque él está en ese consejo escolar, o incluso en las de ALI, ¿no? Que también siguen teniendo necesidad de terminar con algunas de las reformas que llevamos años realizando con ellos poco a poco. En ese sentido, nosotros lo que os pedimos al pleno es que reflexionéis con respecto a si no es mejor que intentemos con ese dinero hacer lo máximo posible, que demos cobertura a la agroescola y a las plazas que necesita Sestao, esas 2 nuevas aulas, y que al mismo tiempo atendamos las necesidades de los colegios públicos, y para ello os proponemos que se apruebe una modificación de créditos en la que de la partida que el alcalde ha dotado dejemos allí 100.000 euros para que puedan realizar las obras de la agroescola, y al mismo tiempo dotemos 186.000 euros para los colegios públicos en la medida de que sean necesarios. No hemos sido capaces de valorar cuánto valen las obras de cada uno, pero bueno, lo que sobre no se gaste, como él lo sabe, se le queda en el remanente de tesorería y vuelve a utilizarlo el año que viene. Nosotros creemos que la propuesta es interesante para su reflexión y así se la proponemos a los grupos, fundamentalmente a los grupos de la oposición, porque sabemos que el equipo de gobierno tomó su decisión en su momento. Esta es una propuesta que va más dirigida a Bildu y al Partido Popular, aunque la verdad es que estoy un poco preocupada porque ya es la tercera votación en coincidencia que tiene y no sé muy bien qué va a pasar con esta. Pero bueno, eso es un poco la intención que tenemos con esta proposición que traemos hoy de urgencia al Pleno Municipal. Eskerrik asko, Alicia. No sé si José Ignacio me había requerido. Gracias, señor alcalde. Probablemente se me podrá reprochar a continuación que si acabo de pedir a la alcaldía que deje encima de la mesa el expediente por no poder informar en este momento sobre las consecuencias de la modificación que se propone, a continuación pase a hablar de alguna de ellas. Pero sí lo voy a hacer sobre una en concreto, aprovechando el pie que me ha dado la representante del Grupo Socialista. La modificación realizada por el alcalde en el expediente que se ha dado cuenta en el orden del día del Pleno está financiada con recursos finalistas. Recursos finalistas provenientes de una operación urbanística, quiero decir, y que tienen un destino muy concreto, que es el que establece la ley del suelo aprobada por el Parlamento Vasco. En el expediente de la modificación aprobado por el alcalde, del que se ha dado cuenta, la aplicación finalista de esos fondos está justificada y, por tanto, la modificación en ese aspecto también está justificada. La que se propone aquí, que tiene un destino no concreto, en principio no es posible presumir o concretar si cumple también o las finalidades de la aplicación del recurso de la ley del patrimonio municipal del suelo y por lo tanto si es posible aplicar esa parte del remanente que tiene ese destino finalista. Pero es que además la utilización del remanente que tenga recursos finalistas y la utilización del remanente que no tengan esa condición produce también consecuencias distintas en el plan económico-financiero. El plan económico-financiero, en la medida, y esto ya es un comentario con el que acabo, que financie mayor gasto sobre
ordinario o extraordinario, pero no afectado a ninguna financiación específica, obliga a un plan económico-financiero de mucho más contenido y alcance que la aplicación de los recursos finalistas. Serían dos planes económico-financieros distintos, en función de la distinta naturaleza del gasto que financian los recursos que se están utilizando. En cualquier caso, no abundo más la cuestión, por lo que le he dicho en mi intervención primera, y sí reitero la petición formulada a la alcaldía. Gracias, José Ignacio. Lo que sí es evidente es que tampoco queremos reunir el debate, es decir, que la reflexión que ha hecho el Partido Socialista, que no nos parece mal que se haga en este foro independientemente de que el asunto como tal, como la modificación de crédito como tal, quede encima de la mesa, el debate aquí, la reflexión que ha hecho el Partido Socialista, compartirla con los diferentes grupos en cuanto a la idealidad o no de habilitar los bajos del Licheboro como escuela o la necesidad o no de inversión perentoria que tienen algunos colegios municipales y que también se tengan que poner encima de la mesa. Ahí no. Sí. Nada, hombre, pues el tema, como bien dice, esa reflexión en este foro, pues sí es oportuno, pero bueno, también decir que ha habido anteriormente una comisión el 10 de mayo donde estábamos todos los partidos implicados, se habló del mismo tema, se pusieron los mismos puntos sobre la mesa y no creó ninguna preocupación, ni salió ninguna proposición ni ninguna alternativa nueva. Me parece también extraño que sabiendo que estamos a puertas ya de la autorización y de aprobación del proyecto, salga ahora. Y pues no sé si se va a dejar encima de la mesa o tratamos el tema. No, evidentemente el tenor de la moción digamos que tiene como acuerdo, o la propuesta de acuerdo, la modificación de crédito como tal, lógicamente no tengo obligación legal de dejarla encima de la mesa. Otra cosa es que la moción solicito la lectura del artículo 92.2 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento al que hace alusión el interventor municipal, porque creo que ha de someterse a votación la petición de dejar sobre la mesa. Secretaria. En el supuesto de que se trate de asuntos no incluidos en el orden del día que requieran informe preceptivo de la Secretaría de la Intervención, si no pudieran emitirlo en el acto, deberán solicitar del presidente que se aplace su estudio quedando sobre la mesa hasta la próxima sesión. Cuando dicha petición no fuera atendida, por el alcalde se entiende, el secretario lo hará constar expresamente en el acto. O sea, que facultad del alcalde. Hasta la siguiente sesión plenaria. Insisto que no es... Hasta la próxima sesión. Hasta la próxima sesión plenaria. Insisto, Alexia, que no es voluntad no tengo voluntad de que el debate no lo hagamos. Evidentemente, no sé cómo articularlo. Mira, no, es decir, nosotros teníamos esta moción, nosotros tenemos una alternativa presentada, podemos meter nuestra alternativa que propiciará el debate del asunto. No tiene sentido, yo creo que tratar una alternativa cuando la originaria se queda sobre la mesa, por lo tanto, en principio que quede sobre la mesa también la alternativa que nuestro grupo va a presentar. Bueno, dejamos el punto, la moción encima de la mesa, por lo tanto, y sometemos a la misma a los informes de la intervención para que en la próxima sesión plenaria se estudie el asunto.